Bueno, viene la segunda parte de Voto Cantado y es como que nos sentimos... Es difícil esto, porque vamos a hablar, por supuesto, con un candidato, un candidatazo de este lugar, pero también nos sentimos así, controlados. El periodista que nos formó a un montón, que escuchamos un montón. Así que vos tenés que saber disculpar todos los errores, porque esto es comunicación popular. Vos sabés de eso. Me parece excelente. Yo tengo el privilegio de jugar al fútbol en el barrio con el amigo. Sí, señor. Bien. Buen número 2. ¿Lo pasabas? A veces sí, a veces no. Bueno. Él jugaba al fútbol. ¿Y vos qué? No, yo molestaba. Lo mío me molestaba. Históricamente. Adentro de la cancha y la cancha grande, como digo yo. Estamos con Carlos Delfrade. Es un gustazo. Cada vez que viene acá, a la radio, a la biblioteca, es un gustazo que tenga ganas de venir. Y tiene siempre ganas de venir. Así que... Sí, yo incluso dije que tenía ganas de hacer un programa acá. Claro. Así que algún día lo vamos a hacer. Qué bueno. Bueno, la primera pregunta después ya le dejo a los compañeros. ¿Es más difícil ser candidato en la política de Santa Fe que un candidato en Rosario Central para algo? No, es más difícil en Central. ¿Sí? ¡Fu! Yo creo que en Central me matan de verdad. Sí. Acá me amenaza Alvarado, es un gran asesino y demás, estoy vivo de casualidad, pero en Central me matan seguro. El otro día, cuando vino Tevez, a mí se me ocurrió decir que Central se convertía en una gran plataforma de lavado de dinero, lo cual es cierto, se convirtió en eso. Y terminamos terminamos vendiendo dos muchachos, dos fenómenos, dos pibes bárbaros, Lautaro Blanco, que un 3 bárbaro que están jugando muy bien, y Buonanotte, un fenómeno. Entre los dos, 6 millones de euros. Ni la comisión directiva anterior ni la de ahora dicen, no saben dónde está esa plata. Eso es una maniobra flagrante. ¿Qué quiere decir en flagrancia? Quiere decir en público, un delito flagrante de lavado de dinero, de fuga de capitales, porque además son bienes de Central, que no estuvieron. Entonces yo decía, ojo con esto, porque vamos para eso. Y se me ocurrió decir, de calentón que soy, prefiero irme al descenso con Vitamina Sánchez, porque en aquel momento se pensaba entre Tevez y Vitamina Sánchez, me acuerdo, que salir campeón con Tevez. ¿Para qué? No me la perdonaron nunca. No podía ir a la cancha. No, es muy bravo, porque además, como yo digo, vos te enfrentás a la barra, no te estás enfrentando a la barra, te estás enfrentando a la banda narcopolicial que maneja el club, porque esos son los pillines, como así son la banda narcopolicial que se disfraza de barra de Newell. Es lo mismo el otro día, porque es lo mismo, claro. De un lado y del otro lo mismo. Claro. Entonces el otro día la bandera, que era la bandera era un título de propiedad que ellos exhibieron ahí. Pillín no lo hace porque Pillín es un tipo muy inteligente, es un caso realmente para un libro de sociología, que es el único tipo que hace 30 años que está. Ni en Boca, ni en River, ni en San Lorenzo, ni en Huracán, ni en Vélez, claro, ni en Estudiantes, ni en Gimnasia. No hay nadie que tenga semejante continuidad. Claro. Pero sí, es más difícil ser candidato en Central. Bueno, lo segundo planteado de esa manera. Lo segundo es cómo les fue en general en estas elecciones. Y muy bien. Y cómo a vos particularmente. Pero primero, en términos de todo el grupo. Frente. El Frente Amplio por la Soberanía, vos sabés que somos 10 organizaciones. No es menor. Hay que dejar los egos de lado, hay que dejar un montón de cosas, hay que romper los espejos, como digo yo. Y sacamos 66.956 votos. Que en una elección como esta fue maravilloso porque pasamos largamente el piso, nos instalamos otra vez como cuarta fuerza política en la provincia de Santa Fe y ya con esos votos ya estamos próximos a meter 2 diputados, con lo cual entraríamos con Claudia Balaguer.
Pero nosotros queremos dar un salto, queremos que el espacio de izquierda amplio tenga la representación en la provincia de Santa Fe Mayor. Yo quiero que entre Palo Oliver también, Mercedes Meyer. Vamos a hacer ese esfuerzo para el 10 de septiembre. Y a nivel local nos fue muy bien con Leonardo Caruana, cosa que creíamos que iba a pasar, porque está muy reconocido él. Y sacó casi 20.000 votos, así que creo que vamos a estar entre 1 y 2 concejales, así que es probable que Sofi Boto, que viene con toda una gran militancia de feminismo popular, tenga un lugar en el Consejo Municipal. Y vamos a tener, una vez más, una presencia de izquierda, tanto en la legislatura provincial como en el Consejo Municipal, que no se casa con ninguna de las consignas que larga el poder económico. Yo hablé con Juan Noil, estaba también muy contento. Juan hizo una elección bárbara. Es la primera vez que me presento. Sí, dice, la primera experiencia como senador, enfrentando a Traferri, nada menos. Claro. Así que para nosotros eso es muy, pero muy importante. Y como se viene la pivada, nosotros creemos que esto va a crecer. Así que queremos consolidar el espacio. Ojalá que la gente nos vuelva a acompañar. Nosotros le pedimos a la gente que fue a votar en blanco, que tuvo esa decisión de ir a votar en blanco, que no nos meta todos en la misma bolsa, porque no somos todos iguales, y que haga una diferencia clara, que si quiere castigar, que castigue a los que realmente le hicieron mal, no a los que venimos peleando junto a la gente. Así que le estamos pidiendo eso como gauchada intelectual, que se sacudan la modorra intelectual de creer que somos todos lo mismo, cuando no es verdad. A mí me da mucha bronca eso. Así que creo que podemos hacer una buena elección. Así que para el Frente Amplio por la Soberanía eso es bueno. Estamos peleando la intendencia en Vera, como les había dicho a ustedes, claro. Un educador popular como Javier Barbona, las concejalías en Funes, en Casilda. La verdad que estamos contentos porque es muy difícil luchar contra gente que mueve mucha guita, con medios de comunicación que te cobran una nota 2 millones de pesos, una nota. Entonces la cosa se hace muy cuesta arriba. Por eso también es interesante debatir de dónde viene la guita para la política. Claro. La ley de financiamiento debería discutirse. Yo, primero un agradecimiento a Carlos del Frade, porque gracias a un proyecto tuyo de ley, mi hijo tiene escuela, que es la Guido Hispano. Mirá, tenés razón, ¿cómo la peleamos? Entonces, en principio, agradecimiento eterno para que esa escuela esté en manos de que tenga su propio lugar. Y después me quedé pensando en estrategias de comunicación. A mí se me aparece el fenómeno de Amalia Granata como un fenómeno que a mí me provoca cierta urticaria, y me gustaría saber con respecto a qué estrategias de comunicación, si hay un equipo que está pensando cómo llegar a ese sector que vos decís que votó en blanco o que tiene un voto digamos cercano, pero no, cómo pensar en llegar a esa población, ¿sí? ¿Algún tipo de estrategia? La estamos diseñando como podemos. Nosotros estamos lejos de las agencias, de los consultores y demás. Nosotros lo que creemos, y lo que evidentemente nos da mucho más resultado que cualquier otra cosa, acercarnos con la gente, que nos escuchen. Por eso para nosotros son muy importantes cuando las vecinales, los clubes de fútbol, los sindicatos se abren y te dan la posibilidad de hablarle a la gente y que la gente te pregunte. Ese es un espacio que nosotros consideramos que es el mejor. O las escuelas secundarias, por ejemplo, para mí es un lugar maravilloso. O las EMPA, mejor todavía. Entonces ahí es cuerpo a cuerpo ahí. Es cuerpo a cuerpo, pero te conocen y te escuchan. Claro. Y a mí me parece que para mí esa es la mejor. Si podríamos hacerlo eso en los 19 departamentos de la provincia, sería la mejor manera de crecer. Y después tener otro, como vos marcás, lo de Amalia Granata, es un hecho incontrastable la enorme cantidad de votos que tiene. Sacó 100.000 menos que la vez anterior, pero puede sacar más. Ahora el 10 de septiembre, yo creo que tiene que ver con ¿Y en base a qué? Claro. Los medios de comunicación de Buenos Aires.
la enorme penetración de la televisión cotidiana, de los programas de farándula. Eso genera una cotidianeidad con la gente y la votan porque le creen, porque la ven auténtica en lo que dice, y ya con eso ya es suficiente. Pero no es también un hecho que habla de la despolitización nuestra en estos 40 años totalmente, de democracia. Totalmente, pero lo que pasa que después, yo digo, primero para explicar lo de Granata. A mí me sorprendió mucho la última semana que tuvimos sesión, porque le pregunté, digo, Amalia, ¿cómo estás con la campaña? Tranquila. Me mató. Cuando me dijo tranquila, digo, ¿cómo puede ser que esté tranquila? Yo no puedo dormir 1 hora seguida y ella está tranquila. Claro, y tenía razón para estar tranquila. Es otra manera de pensar, es otra manera de vivir. Nada que ver. Y bueno, y ahí está. Claro. Casi 180.000 votos. Es impresionante. Pero después está lo otro, lo que vos decís. Yo creo que hay una deliberada destrucción de la conciencia política en nuestro pueblo a través ahora de lo que se llama el dataísmo, que es esto que nos llega a través de los teléfonos celulares, que nos hacen creer que estamos informados cuando en realidad estamos cada vez más condicionados por quienes manejan los algoritmos de la comunicación, como dice un gran filósofo coreano que yo sigo mucho, que es Byung-Chul Han, especialmente en el libro No Cosas, que es un libro para mí maravilloso, que te abre la cabeza sobre lo que está pasando en el mundo a través del teléfono celular. Y después, esos partidos políticos que tiene la derecha, que son los grandes medios de comunicación, que te destruyen la idea de la política, del sindicalismo, de la concepción ideológica del mundo. Y eso, por supuesto, genera esto que fue un voto muy fuerte. Vos si considerás el triunfo tremendo de Puyaro en las elecciones, ponete a pensar 4 años atrás. 4 años atrás, Perotti ganaba con la idea de paz y orden basado en la mala seguridad pública que había generado el ministro de Seguridad Lichi, que era Puyaro. Es decir, Perotti es consecuencia de lo malo que había hecho Puyaro. Ahora, en medio de todo lo malo que está pasando en seguridad, la respuesta es Puyaro. Vos decís, qué lábil, qué tenue, que es el registro histórico, no de hace 50 años atrás, de hace 4 años atrás. Totalmente. Es impactante eso. Entonces a mí me parece que tiene que ver con lo que tiene que ver con la inversión de los medios, y además esta cuestión muy fuerte de lo que significó una promesa tan fuerte como la que había hecho Perotti, que terminó pésimamente mal. Peor que la gestión anterior. Yo creo que peor que la gestión anterior, sin dudas eso. Además el gobierno de Perotti termina siendo un desastre. Ahora, lo más increíble es que después haya compañeras y compañeros que son verdaderamente progresistas dentro del peronismo, que ahora van a rogar que Perotti gane para diputados, porque si no, no entran. Si no logra Perotti los 28 diputados que le dan a la mayoría, muchos de ellos que dicen que no tienen nada que ver con Perotti van a rogarle que ganen. A mí me parece una contradicción muy fuerte, y son cosas que nos hacen ruido, pero peleamos donde estamos y con los escarbadientes que tenemos. En esa lista que vos decís, esto va desde lo que yo pienso, nada más, pero salvo los que vienen de los movimientos sociales como Maxi Romero claro. y algunos otros más, pero Maxi ya es concejal, es otra cosa y otro. Sí, no, está bien, pero en la lista, sí, es cierto lo que vos decís, pero en la lista a diputados que va ahí encabezada por el actual gobernador, ahí no es tan fácil encontrar miradas progresistas, para decirlo de alguna manera. Pero ahí hay alguien para mí muy directamente vinculado a los progresistas, que es por ejemplo Lucila de Ponti. Sí. Pero va a necesitar que Perotti saque la mayor cantidad de diputados, porque tracciona el que va adelante. Totalmente, pero más en la lista de diputados, porque el diputado, además, con la característica de la Constitución santafesina, que el que gana se queda con 28 y después se reparten los 22. Al repartir los 22 y existir
4 o 5 fuerzas con posibilidades de discutir eso, se empieza a achicar. Para la segunda minoría sería. Entonces yo por eso digo que esas cuestiones hay que analizarlas, especialmente los sectores como los nuestros que les gusta pensar la política, zarandear la información. Me parece que eso, a mí me parece que es muy, pero muy importante tenerlo en cuenta. Y en esa proyección que decías antes, quizás, también hay una distancia entre lo que se elige acá en Rosario, que los resultados también son otra cosa. Y también hay un debate alrededor de eso. Viendo capaz cómo pueden llegar a ser los resultados, ¿cómo crees que va a funcionar esa futura Cámara con esa disparidad ideológica que se ve venir? Tal como estamos parados, lo único que vamos a estar a la izquierda vamos a ser nosotros. Pero no, sin dudas, porque todo va a acompañar al puyarismo, y Puyaro ya se mostró con este represor gobernador de Jujuy que es Morales, y va a representar los intereses políticos del poder económico dominante en la provincia de Santa Fe. Va a terminar siendo eso. ¿Y a la ciudad en ese sentido? En Rosario yo creo que va a ganar Juan. Estoy convencido que va a ganar Monteverde. Estoy convencido porque cuando aparece lo nuevo con fuerza es imparable. Pero esta es una convicción personal y casi te diría lo que vengo diciendo desde hace 4 años, cuando estábamos muy juntos, cuando no estuvimos tan juntos, pero que siempre seguimos con la línea de apoyar, porque yo creo que Ciudad Futura es una proyección de muchísimo elemento joven que para mí es fundamental. Yo creo que hay que recuperar el sujeto político de la historia, que para mí es la juventud. Y la juventud mayoritariamente está con la muchachada de Ciudad Futura y me parece maravilloso. Y nosotros, que tenemos también juventud, necesitamos en algún momento converger en serio, y me parece que este es el momento. Pablo Hapkin, a quien conocemos desde hace 30 años, cuando era un pibe y que estaba con nosotros en la fundación de la CTA, del movimiento de los chicos del pueblo, todas estas cosas que nosotros hemos compartido, lamentablemente hizo un gobierno para mí malo, pero además ahora se ha casado con una derecha que tiene poco que ver con el origen de aquel pibe progresista que nosotros conocimos cuando era dirigente de la FUR primero y después de la FUA. Pero esa es mi visión, Yo creo que va a pasar eso en la ciudad de Rosario. Vos que como diputado has estado por toda la provincia, por distintos lugares, hay cosas que nosotros desde acá, desde Rosario, nos perdemos, porque yo recién te escuchaba cuando decías, bueno, si Monteverde creo que va a ganar. Y escuchaba esto y digo, de alguna manera estás trasluciendo que hay un gran número de progresismo, para decirlo, no sé qué palabra usar, en Rosario. ¿Cómo se nota esa diferencia cuando vas más hacia el norte de la provincia? Es muy fuerte, es muy fuerte la diferencia. Porque yo, por ejemplo, nunca tuve tanta inserción en el norte de la provincia como en estos últimos años por el tema Vicentín. Y nunca, como antes, me hicieron pedazos electoralmente hablando. Porque yo soy algo así, ha impuesto a Vicentín, eso lo ha impuesto a través de los medios de comunicación, que soy algo así como el demonio comunista, esa cosa. Es muy tremendo eso. Y vos lo sentís hasta físicamente, gente que se acerca con vos, te saluda bien, pero se para enseguida y se va. Eso me impacta, porque por un lado está el conocimiento de la gente común, que salen chicos que están trabajando, por ejemplo, en un local de venta electrodoméstico. Hola, del Frade, ¿cómo están? Y se meten rápido. O el tipo del bar que te saluda bárbaro porque te conoce, porque además viste que en ese bar vos te peleaste con el capo de Vicentín, que es Nardelli, te atiende bien, pero no quieren que lo vean a él conmigo. Eso es impactante. Yo te lo juro que es impactante. Yo creo que debe ser particularmente impactante para vos, porque por el otro lado, tu generosidad para contar cada vez que te vas a subir a un colectivo, para salir y que estás en la terminal, saliendo con la expectativa de lo que te vas a encontrar, y después uno se encuentra con la realidad. No, a veces es muy doloroso, hay cosas que son muy dolorosas, pero
Yo tengo un lugar de privilegio, yo nunca pierdo ese punto de vista. Tengo un lugar de privilegio. Jamás me olvido de eso. Pero en medio de eso nosotros tratamos de que ese lugar de privilegio que nos ganamos con mucho laburo le sirva a la gente. Pero hay momentos que son muy dolorosos. O momentos donde vos convocás a mucha gente que parece que todo va a estar bien y después van 4 personas. Y hacés lo que hacíamos siempre. Con 4 personas vos igual te brindás, pero te sentís que con 8 años en la legislatura, con casi 100 libros publicados, con poner la cara en temas difíciles, con costos bravos, vos decís, acá pasa otra cosa. Y también hay ahí sentís eso. Y en ese juego de la nueva forma de hacer también política, digo, me parece que estamos justo en un momento donde hay como un intento de magnicidio a una expresidenta y actual vicepresidenta. Digo, hay como distintos momentos, digo, se le disparó a un candidato en las elecciones anteriores. Hay momentos, digo, donde la expresión de la violencia se traslada también en la política, y me parece que vos sos un ejemplo de eso, justamente. ¿Cómo ves quizás en este momento, en estas elecciones, ese yo lo que creo que la derecha hoy está muy representada, y claramente se vio con el caso Casco también, porque con el caso Casco quedó claro que con el fallo de la justicia federal se envalentonó toda una derecha policial muy fuerte. Para mí la policía es otro partido político, la Santafesina Sociedad Anónima para mí es otro partido político, y te lo hicieron sentir también. Te lo hacen sentir, vos ves las cuestiones que escribe Apropol, que la vamos a pasar muy mal todos aquellos que incluso yo presenté un proyecto para declarar a la Comisaría Séptima como un lugar de memoria histórica porque lo había pasado con Casco, no me lo perdonan. Se pone muy densa, pero encontraron inmediatamente la respuesta en Puyaro. Puyaro salió a decir que había que pedirle perdón a los policías en el caso Casco. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque en realidad, más allá que lo crea, acá el que hay que pedirle disculpas es a la familia Casco, que le mataron a un hijo y no le dieron una sola explicación. Ahora, claramente hay una derecha muy fuerte que hoy tiene expectativa de gobernar. Entonces eso hace que en la provincia de Santa Fe eso esté contenido, se vea con expectativa, y hay que ver hasta dónde. Yo creo que igualmente es peligroso, porque vos cuando activás a Frankenstein nunca hay que olvidarse. Viste que hay una película que dice, o mejor dicho un libro, nadie leyó a Matrix. Yo creo que nadie leyó a Frankenstein, ni nadie vio la película, porque Frankenstein termina el monstruo yendo contra el creador. Ojo con eso, Ojo con eso. Un breve resumen de lo que es Vicentino hoy, ¿qué nos puede decir así como de historia así del... Una historia solamente que para mí es clave del presente. Vicentín, 33 empresas, es un consorcio, llegó a ser la 6ª empresa más importante entre las 1000 que más facturaban en la Argentina en el año 2019. Era el principal exportador argentino de cereales y derivados, el principal. Y después del saqueo que se hace desde adentro de Vicentín, que hacen 17 directivos de Vicentín, que además se ponen en su bolsillo 791 millones de dólares, que son del Banco Nación, que son del pueblo argentino, por transferencias bancarias que hacen desaparecer a Vicentín y ponen a su principal socio como continuidad de Vicentín, que se llamaba Glencore. Ahora Glencore se llama Viterra. Y Viterra se acaba de asociar con un grupo que ahora es estadounidense que se llama Bunge. Entre los dos controlan el comercio exterior de granos de la Argentina. La mayor entrada de dinero hoy de la Argentina la tiene este grupo. Es decir, los derivados de Vicentín por otro lado. Con lo cual recuperar Vicentín no solamente es fundamental para mantener la fuente de trabajo acá, sino para tener algo que se llama soberanía económica. De que la mayor cantidad de dinero que le queda al pueblo argentino, que produce el pueblo argentino, le queda al pueblo argentino. Bueno, eso es clave de Vicentín. Y se va diluyendo para generar impunidad a esos delincuentes de guante blanco, y ya estamos en la total extranjerización del comercio exterior argentino. Por eso es clave lo de Vicentín. Hoy, justamente hoy, se cumplen 3 años de que Alberto Fernández
dejó de lado el decreto de necesidad y urgencia por el cual convocaba al Congreso de la Nación a declarar a Vicentín como una empresa de interés público sujeta a expropiación. Eso lo había hecho el 8 de junio. 12 días después vino el Todos Somos Vicentín, sí, claro. Y el 31 de julio vino este retroceso que fue el primero. A eso le siguió la reprivatización de la vía troncal del Paraná y terminamos en el tercero más fuerte, que fue el regreso del Fondo Monetario Internacional haciéndonos pedazo la vida. Yo te quería preguntar por algo que el otro día pasó y centenares de veces no debe haber pasado, como es la caída de un avión. Sí. Y entonces se empezó a hablar de eso, sí, pero porque cayó sí. uno. ¿Y cuántas veces no habrá caído y cuántas cosas de esas están eso pasando? Para acá, es como un capítulo de Breaking Bad prácticamente. Sí, sí. Sí, con la diferencia que en Breaking Bad vos te enterabas de que Breaking Bad, o mejor dicho, Walter White, el personaje de Breaking Bad, quería constituirse él, sí, como una especie de, claro, de cartel. Acá no. Acá son carteles regionales, uno colombiano, que a través de Bolivia traía esa droga para acá, para que se vaya por el Paraná. Y el que maneja el Paraná es una organización narco-brasileña que se llama Primer Comando Capital, que es de San Pablo. Lo dramático para nosotros es que las sobras de esos cargamentos es lo que hace matar a las pibas y a los pibes en nuestros barrios. El año pasado quedó claro, salían 3 toneladas de cocaína de Vicentín, de Terminal Puerto Rosario, y quedaban, para el mercado nuestro, 50 kilos. Los chicos se matan por las sobras. Esto es lo más dramático que tiene este hecho. Y efectivamente lo que se generó es que esa avioneta venía para los puertos de Rosario y San Lorenzo para irse a algún otro lugar del mundo. Ahora, esta ruta, como vos decís, tiene 45 años. La empezó la dictadura. La empezó Galtieri cuando era comandante del 2º Cuerpo de Ejército acá en Rosario. Por eso, efectivamente, es un capítulo más, pero con gente que en realidad no son de acá y que nos manejan también desde afuera como ellos quieren. El pibe que vende parte de las obras de ese cargamento no sabe que forma parte de eso que está a cientos de kilómetros de su casa. No. Y en ese sentido, ¿a dónde se va? ¿El dinero? La cocaína. No, la cocaína se puede ir como pasó el año pasado. Uh-huh. Una parte iba, por ejemplo, a Santos, Brasil, otra parte iba a los Emiratos Árabes y otra iba a Australia. Claro. Porque el puerto de Rosario y los puertos privados del departamento de San Lorenzo es internacional, te lo llevan a cualquier lado. A cualquier lado. Y sabiendo que, digamos, que la droga genera tal negocio y que obviamente la política de represión va al fracaso, sí, ¿se está avanzando con algún tema de despenalización del consumo? Sí, nosotros tenemos esa idea, para nosotros es fundamental hacerlo. Pero para eso necesitas otro actor que para mí es fundamental, que el Estado deje de ser bobo y cómplice. Porque si vos suponete que vos decís, bueno, vamos a legalizar el consumo de marihuana y cocaína, o suponete que lo empezás a debatir. Sí. ¿Quién lo tiene que regular? El Estado. Ahora, ¿qué Estado lo tiene que hacer? Porque si vos tenés los nichos de corrupción que laburan para estas bandas, es un problema grande. Entonces, lo primero que hay que hacer, como decimos nosotros, democratizar la democracia, participación ciudadana en el Estado para que, en lugar de garantizar el negocio, garantice la salud de la población, que es lo que realmente está detrás de esa idea. Pero sí, claramente hay que hacer algo de eso, sin duda. Ya a esta altura hay que discutirlo eso. Nosotros tenemos esas ideas. Está muy en sociedad debatible. No, pero por ejemplo, ahora Eduardo Di Polina, que va a ser nuestro candidato o precandidato a diputado nacional, está diciendo directamente esto de liberar la cuestión del consumo, cosa que genera también debate para dentro del propio Frente Amplio por la Soberanía. Y está bien que lo genere, pero lo cierto es que de alguna manera hay que dejar de hacer que el Estado sea solamente el que ponga la ambulancia para las víctimas. Y ya habiendo experiencias como en Uruguay, que ya hay, se ha avanzado sobre la marihuana, en vez de que... Exactamente, me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Para mí es fundamental hacerlo. Poco preguntarte ya, no solo desde tu mirada política, también
desde lo personal, desde lo que escribí siempre, las expectativas, esperanzas que se pusieron en Alberto Fernández. ¿Cómo entender después el tipo de gobierno que se hizo? Porque es fuerte esto a nivel de, vos muchas veces hablar de las expectativas populares y de las decepciones también, ¿no? Sí. Particularmente me ha pasado en los últimos tiempos que estoy votando siempre gente que me da muchas dudas. Uh-huh. En su momento milité a Scioli porque no quería que ganara Macri. Uh-huh. No me fue bien. Uh-huh. Y después con Alberto Fernández me pasó lo mismo. Porque yo soy de la idea de que la izquierda no se puede apartar de lo popular, que frente a un mal mayor, frente a lo popular, necesariamente hay que ponerse al lado de lo popular por más que no estemos de acuerdo. Uh-huh. Nos pasa cuando somos delegados de trabajadores, que debe ser una de las experiencias más lindas que tiene un ser humano. Muchas veces no está de acuerdo con lo que se resuelve en la asamblea con los compañeros, pero hay que poner el cuerpo por lo que resuelven los compañeros, porque si no te aislás. Sí, hay que poner la cara. Para mí sí, pero es para mí, pero yo digo, explicando esto, yo creía que Alberto Fernández iba a ser un gobierno parecido al registro histórico del peronismo, que iba a quedar algo, porque de hecho se había votado eso, porque se había votado el contrato electoral de Alberto Fernández era, yo voy a hacer algo distinto a lo que hizo Macri. Uh-huh. Por lo tanto, iba a aparecer algo de justicia social, algo de independencia económica, algo de soberanía política, las tres banderas históricas del peronismo. Pero a partir de Vicentín nos dimos cuenta que esos retrocesos, que al principio uno intentaba explicar de alguna manera, terminaron siendo que un gobierno que uno creía que iba a ser nacional y popular terminó siendo para mí antinacional y antipopular, generando una originalidad triste en la historia argentina, que es en un gobierno peronista el que tiene trabajo en blanco es pobre. Eso es tremendo, no había pasado nunca. Y a mí me parece que eso se explica por el fenomenal dominio político que tiene el poder económico hoy en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en América Latina. Me parece que es eso. Lo que pasa que allí también hay una resignación pero esto ya me imagino porque no tengo información, pero claramente lo que sí es información es que nunca se convocó al pueblo para decir, bueno, muchachos, tenemos esta disyuntiva. Nosotros los convocamos, nos apoyan o no nos apoyan. Esa idea de convocar a la movilización popular hace rato que se perdió en la Argentina. Hace rato que se perdió. Yo lo que más me acuerdo, lo último fue tal vez Semana Santa, en donde el pueblo jugó y jugó bien. Y después convocatorias desde la Casa Rosada a movilizarse por una determinada causa. O si no, un plebiscito, ¿no? Convocar un plebiscito. Por ejemplo. A mí me parece que esas cosas son fundamentales, pero se ve que no, que en determinados lugares evidentemente se ve más la mesa chica que lo que puede ser la enorme incertidumbre de la calle, porque también puede pasar que vos convoques en la calle y no vaya nadie, pero hay que jugarse, a mí me parece que hay que jugarse, porque además la vida se pianta rápido. Y teniendo en cuenta, quizás, durante el gobierno de Alberto, el otro día las declaraciones de él decían que el último que le faltaba también era un extraterrestre, y dicho y hecho, vinieron a hablarnos de los extraterrestres, pero, fuera de eso... Escribí una nota, hoy salió en Pelota de Trapo. Mira. Escribí una nota, le pusieron como título a los muchachos de Pelota de Trapo, le pusieron los invasores ya estaban adentro, una cosa así, pero mi título eran los marcianos. A propósito de aquella referencia de Alberto Fernández. Fue el 25 de agosto eso. Sí. El 25 de agosto, el 25 de julio, que hace esa declaración y dice, lo único que nos falta es una invasión de los marcianos y ahora para colmo nos va a atacar el agua. La frase completa es esa. Sí. Nos falta una invasión de los marcianos y que nos va a atacar el agua. No, es al revés. Nosotros estamos atacando al agua, nosotros estamos atacando a la naturaleza. Pero bueno, tiene que ver con esto que vos decías. Sí, pero justamente por eso y porque también a la interna del sector popular en ese consenso social que se hizo en ese momento previo a esas elecciones del 2019 de que
lo que representaba este margen de unidad que se estaba construyendo, que también era muy importante, sí. ¿no? Porque fue un evento que me parece que todos estábamos un poco emocionados con eso, y se hablaba de que era un gobierno de transición. Digo, me parece que al interno también es eso algo a remarcar, digo, que se hablaba de un tema, de un gobierno de transición, y digo, mi pregunta es, ¿crees que la cuarentena también fue un paso para atrás en cuanto a ese gobierno de transición y al nivel de movilización también de la gente y de los sectores populares? Eso sin duda, porque claramente la calle se perdió y los que empezaron a aparecer en la calle fueron los sectores de derecha. Sin duda, porque te acordás que empezaron a quemar las vacunas, los barbijos, era una cosa impresionante lo que veíamos. Atacar a médicos. Sí, incluso en cuarentena, las cacerolas por lo de Vicentina. El retorno de los grupos 8. Era, como decía Berger y Powell, pero sí, pero igualmente se podía recuperar, eso es lo que digo, porque aquel 20 de junio del Todos Somos Vicentinos, nosotros hicimos el 9 de julio acá, la idea de la independencia y recuperar Vicentín para el pueblo. Convocamos el monumento, incluso con esos espacios que tenías que tener de cuidado con los barbijos, pero hicimos un acto y todo, y una buena movilización el 9 de julio. Pero por supuesto no fue transmitida por TN, pero fue una gran movilización que se hizo. Yo lo que creo que hay para mí el problema de los partidos políticos grandes es la resignación. Cuando vos te resignás, cuando ya crees que no podés cambiar el mundo, chau. Y en un mundo como el de hoy, que parece que todo se viene abajo. Bueno, es al revés. Es que justamente más hay que remar por construir una herramienta política que tenga que ver con los sueños y no con las pesadillas. Me parece que es justamente fundamental por eso. A mí lo que me produce escozor es saber que por ahí tengo que piantar rápido, y me da mucha bronca, porque yo creo que hasta el último momento de la vida hay que volver a hablar de derechos laborales, de historia, de organización social, transmitir la memoria a nuestro pueblo. Si hay algo que está bastardeada es la historia. Por eso las pibas y los pibes ya no se enamoran de la Argentina, creen que Messi es más que San Martín, y estas cuestiones que son muy fuertes. Entonces hay que, hasta el último día de la vida, a mí me parece que es maravilloso poder establecer que hay otra manera de vivir, que es mucho más humana. En una escuela secundaria de Santa Fe me pasaba esto de que los chicos me hablaban mucho de Milei, y entonces empezábamos a analizar. Yo decía, bueno, vamos a analizar cada una de las propuestas. Y entonces le digo, ¿y a usted le parece que eso tiene que ver con que haya más amistad, más amor, más alegría? Y los pibes empezaban a cambiar. Y empezaban a ver que el mundo puede ser otro. Y entonces yo le decía, imagínate un tipo como Jesús. Vamos a poner a Jesús no porque todos seamos cristianos, sino porque la historia de Jesús más o menos se conoce por todos. Entonces empezamos a pensar esas cuestiones. ¿Qué pasaría en determinadas cuestiones? Y se hacían cosas muy interesantes. Entonces también ahí está esto que yo te decía al principio, el contacto directo. Claro. En una secundaria genera que el pensamiento por lo menos ya empieza a tener... Se ejercite. Sí, otra cosa. Yo por eso creo que la esperanza está invicta, sigue existiendo. El tema es que sintonicemos nosotros, que nos demos cuenta que la mayoría de la gente labura para otra cosa, aunque después termine votando de acuerdo a cómo se le ha destruido su conciencia política. Pero como decía un viejo poeta argentino que se llamaba Raúl Mandrini, en la lucha por el bien y por el mal, por los buenos y los malos, por simple matemática van a ganar los buenos, simplemente porque son más. Y eso va a terminar siendo el resultado de la historia, decía Mandrini. Voy a hacer una pregunta picante al estilo Majul. Muy bien. Delfrade, ¿qué pasa con Giustiniani? Y pasó que no hubo acuerdo en lo electoral. Eso es lo que pasó. 10 fuerzas políticas. No da para que cada uno intente poner 2. Claro. Problema de cargo. Un problema que tiene que ver con cuestiones, como decíamos antes, de lo que uno es, valora que es, pero al mismo tiempo también hay que valorar en el lugar donde estás. Si vos tenés 10 organizaciones políticas, hay que respetar lo que salga por consenso. Y eso termina haciendo que
que las cosas no terminen saliendo como uno deseaba al principio, pero pasa por ahí. Yo preguntarte otra cosa, porque si bien siempre escucho al Carlos político, siempre está presente también mi respeto para vos desde la comunicación, el periodismo. Sí. En estos 40 años, ¿qué gobierno te parece que hizo algo mejor desde el área de la comunicación? De los que, digamos, qué sé yo, desde Alfonsín en adelante. Yo estoy a marcar 3 gobiernos, porque me parece que, porque lo he escrito tanto, esto de la historia del periodismo y todas esas cosas. Yo creo que hay una etapa del alfonsinismo, de la primera etapa, en donde le dio a los medios de comunicación oficiales una impronta abierta, democrática, en donde todos los sectores tenían un espacio. Eso me pareció maravilloso. No lo vi más eso. No lo vi más. Después te voy a destacar algo de Menem. Menem le dio la panacea a los grandes medios, los convirtió en multimedia, le dijo metele para adelante, vos concentrás los medios y eso es terrible. Pero nunca censuró. Pero nunca, por eso salían las investigaciones periodísticas, por eso Berbigi escribía las investigaciones que escribía. Eso me pareció muy interesante. Y después el kirchnerismo hizo una propuesta muy interesante de lo que fue la ley de servicios públicos audiovisuales, pero lo que nosotros decíamos, si vos no discutís la concentración de medios de comunicación en pocas manos, que es en realidad la concentración de riqueza en pocas manos, vas a ver que esto va a durar poco. Y lo primero que hizo Macri, al diablo. Yo creo que esos fueron 3 momentos muy importantes, y lo que nunca pudimos lograr en la provincia de Santa Fe, ni con el gobierno de Lichi, ni con el gobierno de Perotti, es que se democratice, por ejemplo, la pauta oficial. Yo tengo un proyecto de hace años presentado, que lo volvemos a presentar cada 2 años, que la pauta oficial de la provincia se separe en 3, para medios comunitarios, para medios oficiales y para medios privados, pero que sea igual. No porque, la sobra, no el claro, excedente. No ponerle toda la guita a la capital, toda la guita al litoral, toda la guita a Canal 3, porque eso no tiene nada de democracia informativa. Y nunca lo pudimos lograr. Nunca lo pudimos lograr. Y cuando quisimos hacer un proyecto incluso de declaración de preocupación por esto, sectores del socialismo impidieron que saliera. Por eso también está la otra historia, ¿no? La impostura de hacer creer que sos tal cosa cuando en realidad sos otra. Eso se está discutiendo mucho en estas elecciones. Por lo menos para nosotros es muy importante ver eso. Justamente, capaz por eso, hay un cambio capaz en los canales de la ciudad y de la provincia, que es que Canal 5 dejó de ser lo que era Canal 5 y ahora es Paramount, y Telefe, ahora es Telefe, el monopolio, también de los medios regionales es muy fuerte. Y quizás preguntarte también en ese sentido... la falta de identidad, eso genera una falta de identidad tremenda. Antes vos escuchabas LT3, LT8 y LT2 y vos sabías que escuchabas. Y las condiciones laborales. Y también te gustaba además. Bueno, las condiciones laborales de los periodistas es terrible. Porque además ahora tienen un salario a la baja permanentemente. Están peleando en el último puesto con empleados de comercio. No porque el empleado de comercio tenga algo mal en particular, sino porque históricamente han sido relegados en la escala salarial. Cuando son hoy la mayoría de los trabajadores, además, en la ciudad de Rosario. Pero los trabajadores de prensa no la están pasando bien, ni mucho menos. Y además esta cuestión de Nosotros a partir de los años 90 empezamos a escribir que lo que había generado el menemato fue además la construcción de la era de la noticia obediente. Claro. El periodista tenía que preguntarle, no por Menem, sino al dueño del medio, si lo que iba a informar le jodía a algún amigo del gerente del medio de comunicación. Y la noticia obediente prácticamente terminó con el periodismo, porque terminás siendo propagandista de lo que te trae el gerente del medio de comunicación para publicar. Por eso es tan importante que aparezcan medios alternativos, pero que tengan con qué, porque si vos no tenés para sostener el medio alternativo, se va al diablo la democracia informativa, que es lo que está pasando, dicho sea de paso. Y los medios... ahora hay un auge de los medios digitales y quizás también es interesante escuchar como tu visión también de eso. A mí lo que me preocupa... de lo que es el clickbait, la interacción en el algoritmo. Bueno, eso que dijiste, lo primero que dijiste no sé lo que es. No sé lo que es.
No, lo que yo creo que el problema grande, como siempre pasaba con la discusión que nosotros dábamos cuando recuperamos la democracia, que el medio alternativo sea masivo, porque si el medio alternativo no es masivo, no hay forma que la gente produzca un cambio. Vos tenés que hacer la mejor forma y el mejor contenido, aunque estés en un medio chiquitito. Sí. Ese es el gran desafío. Claro. Eso se pasaba por alto porque decía, no, nosotros somos de contenido. Bueno, pero si el contenido es un plomazo, no te van a escuchar ni la cuarta parte del contenido. Entonces tenés que hacer algo lindo, bien hecho y que tenga profundidad. Y esto es un desafío. Y lo mío, yo creo que lo mismo debe pasar con todos estos medios nuevos que se mencionan, pero yo estoy también en la búsqueda de esa, pues digo, te dicen ahora, vení a hacer el radio en streaming. Bueno, dale, vamos a hacer radio en streaming. ¿A cuánto le llegamos? No sabemos cuánto le llegamos. Sí, algo muy interesante, por ejemplo, yo que estoy en proceso de armado de currículums y toda la zaraza, digo, la redacción SEO, no sé si saben lo que es la redacción SEO, pero es la forma de redactar para que lo que estás redactando en el buscador de Google aparezca con más intensidad. Por ejemplo, como titulás el video de YouTube, tiene una forma específica en la que vos lo escribís para que figure más arriba en las vistas. Claro. Entonces, por ejemplo, hoy en día una necesidad básica de un periodista digital es saber redacción SEO, porque lo primero que necesitas es saber titular el artículo para que tenga más interacción en redes sociales. Todo ese tipo de cosas, digo, son... Bueno, eso es algo en lo que evidentemente, sobre todo el macrismo, dio unos grandes avances en relación a otros y le pudo llegar a sectores que creyeron. Totalmente. Yo lo que digo es que evidentemente ahí hay un pasivo muy fuerte que hay que analizar de parte de los sectores de izquierda, nacionales, populares, de lo cual nos tenemos que hacer cargo en serio, especialmente para la privada, porque hay que construir, esto lo hicimos bien, estos sueños nos parece que son intocables, pero nos equivocamos en esto, y ser claritos, no esconderlo. Y sobre todo porque cada vez hay que estudiar más algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo supongo que ustedes también lo deben hacer, pero es, por ejemplo, del total de votos, ¿cuántos nos votaron más? Jóvenes o sí, no claro, jóvenes, esos datos no los tenemos, o mujeres, o digamos que es, y ellos tienen, claro, tienen equipo y tienen plata, mucha plata, y entonces van segmentando y van segmentando después de datos concretos lo que tuvieron. Yo lo que igualmente creo es que, más allá de que esas cosas hay que valorarlas, más que nada por la ausencia, porque no la tenemos, también lo que es imprescindible es hacer un lenguaje claro, un mensaje clarísimo y tratar de llegarle a la mayor cantidad de gente. Y creo que hay que salir de la comodidad de hablarle siempre a los mismos. Yo eso lo vengo sosteniendo desde hace muchos años. Es difícil, pero hay que intentarlo, hay que hablarle a los oídos que nunca nos escuchan y nos tienen que mirar los ojos que nunca nos miran. Ese es el gran desafío. Carlos Delfrade, acá en Radio Comunitaria La Hormiga. Como para ir cerrando acá con cada uno de las compañeras, ¿qué le dirías entonces a los votantes, las votantes que están del otro lado? ¿Por qué hay que votar esta lista? Creo que fundamentalmente porque nos conocen, que saben que nosotros nos podemos equivocar y que reconocemos cuando nos equivocamos, pero además porque estamos diciendo cosas que otros no dicen, decimos con nombre y apellido quiénes son las bandas narcopoliciales, decimos con nombre y apellido negociados de tipos realmente terribles como Vicentín, y si nosotros no estuviéramos en la Cámara de Diputados no se diría nunca más algo de eso. Entonces me parece que simplemente por una cuestión de pensamiento crítico, de voces cuestionadoras, de democracia en serio, nosotros tenemos que seguir estando, y estoy convencido que las voces que van a venir de sectores que alguna vez fueron populares no van a decir eso, van a estar más vinculados al poder económico. Nosotros no tenemos que ver con eso,
Así que le pedimos la gauchada que nos voten, porque estamos convencidos que vamos a seguir peleando. Tenemos 2 cosas simplemente como haberes concretos, que la honestidad y la valentía. Y esas 2 cosas es lo que ofrecemos. Así como decía Fito Páez, yo vengo a ofrecer mi corazón, yo ofrezco eso. Claro. Está operado en tu corazón, pero igual ofreces. Rantifuso. Totalmente. Escúchame, y algo que en esta carrera de político te haya dado así una gran satisfacción. Lo primero que me sale es en realidad una cuestión doble. Alegría y decepción al mismo tiempo. La gran alegría fue cuando logramos la expropiación del ingenio Las Toscas. Había ido son 9 horas en colectivo hasta Las Toscas. Y habíamos logrado la expropiación, habíamos logrado el voto en la Cámara de Diputados, habíamos logrado el voto en la Cámara de Senadores, y lo primero que hace Perotti cuando asume es derogar la expropiación. No sabes el dolor, hasta el día de hoy siento ese dolor, porque yo siento la necesidad de ir siempre a Las Toscas por eso, porque sé cómo viven los muchachos y es impresionante. Eso fue tal vez el momento más fuerte. Fue muy lindo cuando votamos la ley de educación, por ejemplo, que creí que ya estábamos, y también después el Senado la bochó. Fue un momento muy lindo ese. El voto positivo por la ley de educación en la Cámara de Diputados fue un momento hermosísimo. O cuando en un momento determinado logramos mayoría en la ley de agrotóxicos, también una lucha histórica, y lo habíamos logrado, y después todo se cayó en el Senado. Y qué sé yo, esos son los que más me acuerdo. O me acuerdo, por ejemplo, el debate tremendo que tuvimos contra Ferri en una asamblea legislativa, que es el único momento donde están juntos Senado y diputados, que no salió en ningún medio. Y yo estaba tan feliz de ese debate, porque se había planteado por primera vez un debate de ese sentido. Pero bueno, es así que tengo las 2 cosas. Las 2 caras de... Sí, el teatro lo llevo conmigo. No, yo para cerrar, capaz aprovechar la cuestión de esto que venías hablando de los jóvenes y de la privada. Sí. Digo, ¿cuál es ese sueño que le dejarías a los que vienen? La Argentina, el amor por la Argentina. Se tienen que enamorar de la Argentina. La Argentina es una historia maravillosa. En estas elecciones, ¿vos decías quién votar, por ejemplo? No, digo, cómo sortear las elecciones, digo, también, porque las contradicciones que están teniendo la juventud a nivel macro, digo, en todos los a mí me parece espectros que políticos. El problema el que tenemos hoy, estaba leyendo el otro día un filósofo y estoy totalmente de acuerdo. ¿Viste que hay mala distribución de la riqueza? Uh-huh. Bueno, hay una mala distribución del futuro. Hay gente hoy que no siente que tiene futuro. Y eso le está pasando a la privada. Para mí es dramático. ¿Por qué? Porque después los pibes matan o son matados, o es peor, se suicidan. Sí. Que es tremendo lo que está pasando. Entonces a mí lo que me parece que lo que la privada tiene que pelear es por sí misma, tiene que tomar el protagonismo histórico. Entonces yo decía, ¿cómo hacemos? Entonces lo que yo me imagino, encuesta permanente de adolescencia, viste que hay una encuesta permanente de hogares, tiene que haber una encuesta permanente de adolescentes, tiene que haber un congreso provincial adolescente. Yo siempre lo pensaba como congreso pedagógico de la secundaria. Ley laboral de 6 horas de trabajo estable y en blanco para que empiecen a trabajar los que más sufren la desocupación, que son las chicas y los chicos menores de 30 años, y la gente mayor de 40. Bueno, esas son todas nuestras ideas y nosotros peleamos por eso. Pero más que nada, protagonicen, peleen. El alma es de ustedes, la cabeza es de ustedes, no la regalen. Hermoso estar acá con Carlos Delfrade. Me quedé pensando que el otro día hubo un encuentro de 2 generaciones que tenían un montón de expectativas. Unos eran con la figura de Estela Carlotto y la otra con Miguel, queriendo encontrarse
nuevamente con su hermano. Y me parece que algunas de esas síntesis son las que nos siguen empujando a soñar por lo menos, que ya es muchísimo. Gracias, Carlos. No, ha sido un privilegio, gracias. Un gusto. Un gustazo. Vamos con la música, Sergio Francisi. De todo lo que ha pasado, de todo lo que sucede, de todo lo que se viene, la culpa es nuestra también. Todos fuimos responsables de los votos mal habidos, de los votos inducidos, de los votos sin sentido. Todos somos responsables.